Jacobo, capítulo 2, versículo 1. Leo de la Biblia textual. Hermanos míos, no hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amados hermanos, paz del Señor, vamos a continuar considerando una de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento. Si hay uno de los libros inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento que nos guía y nos lleva a una vida cristiana práctica, es la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque la epístola de Santiago nos enseña, uno, cómo debe ser nuestra experiencia práctica en la prueba. Nos enseña a nosotros en nuestra experiencia de vida cristiana cómo es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Nos enseña a nosotros cómo debemos hablar, cuándo debemos callar. La epístola a Jacobo es una epístola muy práctica. Y recuerde que en la reunión anterior nosotros terminamos en el capítulo 1, desde el versículo 25, desde el 23 hasta el 27. Y recuerde que la figura que utilizaba Jacobo, ¿cuál era? La de un espejo. Utilizaba la figura de un espejo, una persona que mira, que sabe que hay cosas que tiene que arreglar en su rostro, de pronto peinarse, de pronto algo más en el rostro, y la persona ve, se mira en el espejo, ve el rostro y no se hace nada, se va, y luego se le olvida lo que tenía que arreglarse. ¿Por qué utilizaba Jacobo esta figura? Para mostrar los oidores de la palabra y los que no son hacedores de la palabra. Y ahora Jacobo va a continuar esa línea de pensamiento mostrando otra característica de los creyentes que son meramente oidores de la palabra. ¿Listo? Empezamos diciendo, apreciados hermanos, la vida cristiana comienza con un acto de fe. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y la vida cristiana se desarrolla en la esfera de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. ¿Listo? Y en la verdadera esfera de la fe, o la verdadera dinámica de la fe en el creyente, se manifiesta en obras. Y ya Jacobo va a empezar ya a tocar más profundamente lo principal de la epístola, que es la fe que actúa, que es la fe en acción, que es la fe que se reconoce por la experiencia de obra que cada uno tenemos. ¿Listo? Entonces, leemos este versículo. Hoy vamos a ver del versículo 1 al 4, la porción que nos toca hoy. Hermanos míos, no hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esta frase, hermanos míos, aparece 10 veces en la epístola a Santiago, a Jacobo. Y cuando aparece esta frase, lo que sigue siempre es una exhortación relacionada con el comportamiento del creyente. ¿Listo? ¿Qué le dice a sus hermanos amados? No hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por la exhortación que recibe los receptores originales de la carta, se entiende que ellos estaban teniendo esta experiencia de vida cristiana. Cuando estaba leyendo esta porción, me sentía indignado en mi corazón de ver que algunos cristianos tengan esta experiencia de vida, ¿cierto? Entonces empezamos diciendo que cuando dice no hagáis acepción de personas en la fe, aquí la fe está refiriéndose al cristianismo, ¿cierto? Y en nuestra experiencia de vida como creyentes, en nuestra experiencia de vida eclesial, porque va a dirigirse primeramente a las reuniones eclesiales, a las reuniones de la iglesia, hermano, escúcheme bien, apreciado hermano, debe estar ausente el favoritismo.
en nuestra experiencia de vida eclesial debe estar ausente la discriminación y la acepción de personas. Hermanos, ¿qué es la acepción de personas en este versículo? Esa palabra griega para acepción de personas, escucha lo que le voy a decir y se lo voy a explicar. En teología, cuando un término aparece una sola vez en un escrito, se llama así, apas legómena. Y esa palabra griega para acepción de personas es un apas legómena porque no está en ninguna otra parte del Nuevo Testamento griego. ¿Listo? Y esta palabra es bien interesante. ¿Por qué? Porque no está en ninguna literatura griega clásica. No aparece ni en la Septuaginta, 250 años antes de Cristo. Quiere decir que es un término acuñado por los cristianos. En la Biblia hay muchos términos que los mismos cristianos, ellos mismos acuñaron. Por ejemplo, Pablo cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada por Dios es un término acuñado por Pablo, de su autoría. Seoneustos no aparece en ninguna parte de la literatura griega. Entonces lo mismo pasa con este término. Y viene de la palabra griega prosopón y lambano. Prosopón significa rostro y lambano significa levantar. Entonces esta palabra tiene que ver con el favoritismo que una persona hace por ver el rostro de otra. O sea, quiere decir que es el favoritismo que hace por ver la apariencia de otro. Eso es lo que significa esta palabra, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la acepción de personas debe estar ausente del creyente espiritual y de la vida eclesial? Porque Dios, escúcheme bien, hermanos, Dios, el creador de todas las cosas, no hace acepción de personas. Nosotros participamos de la naturaleza divina. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Segunda de Pedro 1, 4 y 5. Al ser participantes de la naturaleza divina, somos llamados a representar el actuar y el vivir de Jesucristo. Y Jesucristo nunca hizo acepción de personas. Mire los evangelios y se va a dar cuenta cómo Él recibía a todas las personas, no importaba su condición social, su pensamiento, su posición ideológica. Los recibía naturalmente, les hablaba del reino de Dios, pero Él nunca hizo ese tipo de acepción. Y eso lo dice, vamos a leerlo rápido en Romanos, capítulo 1, Romanos 1, capítulo 2, disculpe, Romanos capítulo 2, versículo 11. Mire cómo es el Dios de la Biblia. Él no tiene favoritismos con nadie. Hermano, pero es que usted no sabe que yo soy el consentido del Señor. Déjeme decirle que Él no tiene favoritismos con nadie. ¿Listo? Romanos 2:11 dice, porque ante Dios no hay acepción de personas. ¿Cuál es el contexto? Viene hablando de los judíos y de los griegos. Y los judíos creían que Dios hacía acepción de personas con alguien que no era judío, porque no estaba circuncidado. Y Pablo dice, déjeme decirle que eso no es así. Delante de Dios no hay acepción de personas. Y ya en la ley, en Deuteronomio, capítulo 10, ya en la ley los judíos israelitas fueron llamados a no hacer acepción ni a tener favoritismos. ¿Qué pasó con ellos? Porque él es el pueblo del libro, lee la ley cada 8 días y fueron los primeros que hicieron acepción de personas. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 11. Dice, porque Yahvé, vuestro Elohim, es Dios de dioses y Señor de señores, Hagadol, poderoso y terrible, que no hace favoritismos
ni admite soborno. La naturaleza de Dios, su naturaleza divina, por ser Él como es, el Dios todopoderoso, en su naturaleza Él no hace ningún tipo de favoritismos con nadie. Ni favorece al pobre por ser pobre, ni favorece al rico por ser rico. Porque es que el favoritismo también se puede ver en ese aspecto. ¿Listo? Y entonces traímos estos versículos para mostrar que en el ser de Dios no hay favoritismo. ¿Listo? Pero lo hicimos para mostrar la frase que sigue. También en Jacobo, volvamos, la frase que sigue, donde habla de que no hagamos acepción de personas, dice: en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Presta atención, hermanos. Ese título, Señor de la Gloria, porque así aparece en el griego, se aplicaba a Dios en el Antiguo Testamento. Salmo 24 y Salmo 8. Y ahora Jacobo está presentando a Jesucristo como la expresión suprema de la gloria de Dios. Hermano, y piense esto. ¿Usted se acuerda que Jacobo al principio negaba que su hermano era el Mesías? Porque dice Juan 7, ni aún sus hermanos creían en él. Y miren lo que pasó en el encuentro de Jacobo con el Señor. No solamente vio que sí era el Mesías, sino que ahora lo reconoce como el Señor de la gloria, hermano. Mire la transformación que hubo en el corazón de Jacobo en relación con el Señor Jesucristo. Ya no solamente confiesa que es el Mesías, sino que confiesa que es Dios, porque este es un título de la deidad, hermanos. Y el Señor de la gloria nunca hizo distinción entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, entre judíos y gentiles. ¿Qué está enseñando entonces Jacobo? Que la fe cristiana es incompatible con el favoritismo, hermano. No podemos concebir en nuestro corazón un cristiano con favoritismos, hermanos. Es contrario a la naturaleza de la fe y a la naturaleza que tenemos nosotros, hermano. ¿Y qué está haciendo Jacobo? Mostrando el pecado de favoritismo en la iglesia. Estaban tratando de favorecer, en este caso, a los que más tenían con los que menos tenían. También puede ser al revés. Hay veces favorece al pobre y se desfavorece al rico, ¿cierto? Y esta experiencia de vida cristiana en una iglesia es una negación de la fe cristiana, porque el cristianismo no vive así. La esfera de vivencia del cristianismo no es haciendo acepción de personas, hermano. La casa de Dios es un lugar donde caben todos y todos somos iguales en esa casa. No hay nadie más grande, no hay nadie más pequeño. Todos somos hijos de Dios. ¿Listo? Y ahora Jacobo va a ejemplificar cómo se puede caer en el favoritismo. Va a traer entonces un ejemplo de su tiempo. No sé si fue que se sentó afuera de un lugar de reunión, o no sé si fue que estuvo y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Jacobo 2:2. Porque yo sé que aquí hay una diferencia con Reina Valera 60. Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con ropa andrajosa, ¿cuál es la diferencia? Sinagoga, porque en Reina Valera 60 aparece congregación. Y efectivamente la palabra griega es sinagoga. ¿Listo? ¿Y por qué dice sinagoga? Bueno, primero tenemos que entender que la epístola fue escrita a los judíos dispersos en la gentilidad. ¿Listo? Pero también los judíos o los hebreos, cuando hablaban de una sinagoga, se referían a la congregación de creyentes, al sitio de reunión para la adoración. Y en la Septuaginta, la palabra sinagoga
es traducción de la palabra hebrea edad, que significa reunión, y enfatizaba a la congregación más que al lugar de reunión, ¿cierto? Entonces, al lugar de reunión, Jacobo le está diciendo, va a mostrar el ejemplo, cómo es hacer favoritismos. Y les dice, vea, en el lugar de reunión, como es abierto para todo el mundo, como lo fue en el primer siglo, como lo es ahora, van a llegar dos tipos de personas. ¿Listo? Entonces, llegaba un hombre, dice el texto ahí, con anillo de oro y ropa espléndida. Cuando dice anillo de oro, en el texto griego dice dedo de oro. No porque lo tuviera de oro, sino que es una manera de dar a entender que era una persona que tenía muchas joyas de oro en los dedos. Y aparte tenía ropas resplandecientes. ¿Cuál es el sentido histórico de ropas resplandecientes? Bueno, sencillamente el anillo de oro y las ropas resplandecientes eran señal de una alta posición y riqueza. ¿Listo? O sea, lo que está diciendo es, va a entrar un rico al lugar de reunión. ¿Listo? Y luego no puede hacer un contraste mejor con otra persona. ¿Quién? Junto con el rico hace la entrada uno pobre. Y no solo pobre, hermanos, a lo que dice el texto. Aquí la Biblia textual dice, está con el de ropa espléndida y luego entra el de ropa andrajosa, dice aquí la Biblia textual. Así dice en el texto griego. ¿Listo? Entonces, piensen esto. ¿Por qué dice que era ropa andrajosa? Así dice el texto griego. Porque ese vestido, lo más probable es que estaba sucio. Lo más probable es que estaba maloliente el vestido. Porque lo más probable eran las únicas ropas que poseía esa persona, hermanos. Ropa con la que se cubría y ropa con la que dormía. ¿Sí? No tenía otro vestido, por tanto, lo usaba continuamente. Y claro, al usarlo continuamente, ¿qué sucedía con la ropa? Se deterioraba. ¿Se me entiendes? Se ensuciaba. Por eso el texto dice ropa andrajosa. ¿Me entiende? Era por eso. Porque era una persona tan pobre, hermanos, no tenía recursos económicos para poder tener otra muda de ropa en nuestro tiempo. ¿Listo? Bueno. Y en el tiempo apostólico, lo normal, bueno, ha sido un problema de toda la historia de la humanidad, pero lo normal en los tiempos apostólicos es que siempre haya diferencias en los estatus sociales. Pero en la iglesia quedan destruidos todos los estatus sociales, hermano. Todos. Nosotros aquí no podemos tener mayor preferencia con el que tiene y con el que no tiene. Tenemos el mismo cariño, el mismo amor con el que tiene y con el que no tiene, hermanos. Es más, somos llamados a ayudar al que no tiene. ¿Listo? Entonces vemos acá nosotros el ejemplo que va a decir Jacobo: no hagan acepción de personas, y no hay un mejor ejemplo para hablar que esto. Entonces entran los dos. El que entra con el vestido, así que tales, con los dedos llenos de anillos de oro y con las alhajas de oro. Y entra el andrajoso. Por nuestra naturaleza caída, ¿nosotros qué hacemos? Miramos el que tiene anillo de oro. Y entran los dos y no le prestamos atención al que tiene el vestido andrajoso, hermano. Eso es algo propio de la naturaleza caída. ¿Listo? Creo que hemos escuchado que en algunas congregaciones tienen unos ministerios donde favorecen a algunos que tienen dinero, ¿cierto que sí? Bueno, verso 3. Entonces mire, bueno, entra el uno y el otro. Siga su Biblia. Y dice: y miraráis con agrado al que usa ropa espléndida, y dijereis: siéntate tú bien aquí. Y dijeres al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel. Hermano, y
Cuando dice acá y miraras con agrado, esa es una única palabra griega, hermanos, ¿cierto? Y cuando dice miraras con agrado, se refiere a una actitud de preferencia. A una actitud de preferencia, ¿cierto? Y la forma plural, escúcheme bien, mirarais, está en plural, hace referencia que la congregación fijó la atención en el hombre que tiene ropa espléndida. Y la congregación aprobó que se le dieran los mejores lugares. ¿Y sobre qué base juzgó la congregación para que a ese hombre se le dieran los mejores lugares? Sobre su apariencia. Pero el que tiene ropa andrajosa le dice: siéntate tú bien aquí. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirle? Bueno, cuando dice tú bien, es un asiento cómodo. Es lo que está tratando de decirle. Le ofrecía un asiento más cómodo, una posición más honorable a este que tenía las ropas espléndidas. Y ojo, siéntate tú. Ese tú es enfático, hermanos. ¿Qué nos da a entender ese tú? Y escuche bien, hermano. Que el que estaba presidiendo las reuniones, los líderes de la iglesia, eran los que le estaban diciendo al hombre que tomara los mejores asientos. Y como lo hizo uno de los líderes de la iglesia, la congregación juzgó que el líder de la iglesia era espiritual, entonces dijo: sí, está bien. Entonces tú siéntate en los lugares mejores, en los sitios reservados para personas honorables. Tú siéntate en el sitio mejor disponible. Y este era el accionar de los escribas en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los escribas y de los fariseos, que ellos querían ocupar los asientos más importantes en las sinagogas. Listo. Y entonces ahora viene al otro. Y dijeras al pobre: quédate tú allí de pie o siéntate aquí debajo de mi escabel. Listo. ¿Qué pasa acá? Bueno, no le conceden ninguna importancia al pobre. ¿Y sabe qué es lo terrible que estaban haciendo estos creyentes? Porque lo da a entender el texto. El que preside le estaba diciendo al pobre que se quedara en pie en la entrada del lugar. Eso es lo que le estaba diciendo. El que tiene ropa bonita, siéntese acá en el lugar más cercano a la presidencia y usted quédese allá. Y dijeras al pobre: quédate allí de pie. O sea, quédese parado y quede esperando. Tú quédate ahí en pie, en el lugar de la congregación. Y si no quería estar de pie, entonces que se sentara. ¿Y sabe dónde tenía que sentarse? Lea su Biblia. Y dijeras al pobre: quédate tú allí de pie o siéntate aquí debajo de mi escabel. O sea, si está muy cansado de estar de pie allí, entonces entra y se sienta debajo de mi escabel. ¿Entonces qué es un escabel? Un escabel era como un taburete, donde el que presidía apoyaba los pies. ¿Sí ve la humillación? ¿Y sabe qué es lo más triste, queridos hermanos? Esto lo estaba haciendo la iglesia. Esto no lo estaba haciendo el mundo. Bueno, esto es lo normal del mundo, pues. Pero la exhortación de Jacobo era porque lo estaban haciendo los hermanos. Estaban haciendo acepción de persona. Y esto se llama el pecado del favoritismo, hermanos. ¿Entiendes? Terrible. Entonces por eso empieza diciendo: no haga acepción de personas.
Y le está mostrando un ejemplo práctico de cómo lo puede hacer. Y yo sé que en medio de la comunión hay más amistad. Hermanas tienen más amistad con hermanas, hermanos tienen más amistad con hermanos. Eso es normal. Pero de ahí a que haya favoritismo en nuestro corazón, de ahí que tratemos mejor a alguien porque tiene recursos y desmejoremos nuestra relación con los hermanos porque no tienen recursos, nunca, hermano. Que nunca pase eso por nuestro corazón, hermano. Que nunca pase eso por nuestro corazón. Es una ofensa a Dios mismo. Y no estamos representando de ninguna manera cómo es Dios, hermanos. Listo. Y mediante una pregunta retórica va a aplicar la ilustración. Dice, 4. ¿No serías parciales entre vosotros mismos y os harías jueces de pensamientos malvados? Voy a leer la traducción que hace Evis Carballosa. Dice, ¿no habéis discriminado entre vosotros mismos y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? Cuando un creyente hace favoritismos, tiene favoritismos, ¿sabe qué sucede? Se está volviendo un juez porque está juzgando la situación. ¿Cómo se vuelve un juez juzgando la situación? Juzga por la apariencia exterior. Juzga que el que está mejor vestido tiene que tener un mejor asiento. Y juzga que el que no tiene unos buenos vestidos tiene que quedarse afuera o sentarse en sus pies. ¿Sí? Por eso Jacobo dice que nos volvemos jueces con malos pensamientos. ¿Cierto? Y cuando nosotros hacemos eso, quebrantamos el mandamiento del Señor que no hace acepción de personas, hermano. Entonces nosotros no debemos juzgar parcialmente. Parcialmente, porque Cristo no juzgaba por las apariencias. Y esto nos enseña a ser consecuentes con nuestra fe. Y mire lo que dice el texto. No seráis parciales entre vosotros mismos. O sea que el problema no era solo el que presidía, el problema era la iglesia entre vosotros mismos. O sea, la misma iglesia siguió el camino de sus líderes, aplicando el favoritismo, la acepción de personas, la discriminación. Por eso, hermanos. Y el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, prohibía rotundamente la parcialidad con base a la posición económica. Vamos a leer Levítico. Voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Levítico 19, hermanos. Levítico 19, versículo 15, dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Nosotros tampoco podemos hacer lo que está tratando de decir Moisés en Levítico. ¿Qué? Nosotros no podemos tampoco, por favorecer al pobre, menospreciar al rico. O sea, nosotros no podemos decir, no, porque es rico entonces tenemos que juzgarlo mal. Tampoco podemos hacer eso. Y porque es rico entonces la razón la tiene el pobre. Tampoco podemos hacer eso. Hay que hacer justo juicio. Tenemos que juzgar todas las cosas equitativamente. Y no hacer no levantar el rostro a favor del uno o del otro por la condición que cada uno tiene. Porque estamos en una sociedad también donde nos enseña que la culpa es del rico. Y no siempre es así, hermanos. No siempre es así. En la Biblia hay un caso. Porque en la Biblia había mandamientos para los ricos. Porque el Señor Jesús no dijo así:
a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso de erradicar la pobreza de la tierra, el Señor Jesús nos lo dijo muy claramente, los pobres siempre van a estar. Y en la ley había un mandamiento para los que tenían dinero. Y les pongo el caso muy puntual, Ruth. ¿Recuerda el caso de Ruth? ¿Recuerda lo que hizo ella? El mandamiento era que aquel que tenía tantos hectáreas, cuando cosechara, no podía cosechar todo su campo. Supongamos que, tenía 10 hectáreas, todas sembradas, y cuando cosechara el campo, no podía cosechar todos los 10 hectáreas. Tenía que dejar tanto espacio para que los pobres vinieran y cogieran gratuitamente. El Señor enseñó. El Señor no nos dijo que no iba a haber ricos en la tierra, va a haber ricos, incluso entre los hermanos. Pero lo que nos enseñó en el caso de ellos es a compartir, a dar. ¿Listo? A ser misericordiosos. Entonces, no se debe favorecer ni al uno ni al otro, sino ser equitativo. Le vamos a dar el mismo trato al uno y el mismo trato al otro. ¿Listo? Porque hay algunos casos en iglesias cristianas donde llegan personas importantes, de una ciudad. Puede llegar un alcalde, puede llegar algún congresista a la ciudad, puede llegar el mismo presidente. Y si llega el mismo presidente, o si llega un congresista, o si llega el alcalde, vamos a tener mayor preferencia con él. Un hermano común y corriente. Tiene una dignidad, está bien, pero sigue siendo un hermano común y corriente. No vamos a tener ningún tipo de preferencia. Si el hombre más rico de la tierra viene a reunirse con nosotros, sigue siendo un hermano de la misma manera que somos todos nosotros. ¿Listo? No hay preferencia, no debe haber preferencias, hermano. Y si en nuestro corazón hay algo de eso, la palabra nos ayuda a separarnos de todas estas obras que desagradan al Señor. ¿Listo? Bueno, entonces dice, entonces termina con la pregunta retórica: ¿no habéis discriminado entre vosotros mismos y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedía? Toda la congregación había consentido con el que preside hacer distinción entre el rico y el pobre, favoreciendo al rico y menospreciando al pobre, hermanos, ¿cierto? Hermano, y mire, ¿qué sabe que es sencillamente el favoritismo, la discriminación en medio de la iglesia? Nada más y nada menos que no es otra cosa más que la incapacidad de un creyente de amar a su prójimo. No es nada más que eso. Es la incapacidad de poder amarlo como a sí mismo, ¿cierto? Entonces, hermano, una congregación que honra a uno y desprecia a otros, se le olvidó la igualdad que hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz no dijo que no había ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos nosotros somos unos en Cristo. Eso lo dijo el Señor, ¿cierto? Y también tenemos que decir, Dios actúa contra el liderazgo de su pueblo que hace acepción de personas. Y eso lo estaba haciendo el pueblo de Israel en cabeza de los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Vamos a leerlo. Malaquías 2, terminamos, versículo 9. Malaquías 2, versículo 9. Dice, si usted mira el 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento. Versículo 9, Malaquías 2, 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué hace Dios? Mire lo que dice el texto. Los había hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Una intervención con juicio de parte de Dios por el liderazgo que actúa así.
Y no solo actúa así, enseña al pueblo a que sea así, hermano. Terrible. Entonces, hermano, creo que el texto es muy claro en cuanto a lo que trata de decirle Jacobo a los hermanos. Rechazar cualquier actitud de favoritismo en nuestro corazón, no importa cuál sea nuestra condición. ¿Por qué lo digo así? Porque también hay veces, depende de nuestra condición, muchas veces hacemos favoritismo. Y me explico, de pronto vamos a suponer que tenemos una situación económica muy triste. Tenemos una situación económica bien necesitada. Y entonces llega un hermano con mucho dinero a la iglesia. Nosotros debemos rechazar favoritismo, no importa nuestra condición, hermanos. Nuestro proveedor es el Señor. ¿Listo? 2, el liderazgo en las iglesias debe enseñar bíblicamente el rechazo de esta práctica, hermano. Debemos enseñar a rechazar cualquier práctica de discriminación, de favoritismo y de acepción de personas. 2, 3. Aprendemos que no podemos juzgar por las apariencias, hermano. No juzguemos por las apariencias. No podemos. Dios no lo hace así. Dios no juzga por la apariencia. Entonces, imagina donde Dios juzgara por la apariencia. ¿Quién de nosotros estaría acá, cierto? Entonces, cuando nosotros juzgamos por las apariencias, perdemos nuestra semejanza con Dios, porque Dios no juzga de acuerdo a las apariencias. Pongo un ejemplo. ¿Usted recuerda cuando se iba a escoger rey para Israel? Hizo que Samuel era un hombre espiritual. Samuel no era un hombre carnal, era un hombre dedicado al Señor, era un hombre santo, hermano. Y Samuel, cuando llega a la casa de Isaí y vio al hijo mayor de Isaí, así que alzaba pesas y que tales, 1,90, 2 metros, y lo vio y dijo: ya, no necesito ni orar, hermano, este es el que el Señor va a escoger. Inmediatamente el Señor desde adentro le dijo: no es. Si veo que el Señor se equivocó, que ¿cómo no va a ser ese? ¿Y sabe quién era? Un muchachito. No era musculoso, no era alto, el muchachito, allá, un jovencito al lado de las ovejas, componiendo canciones, cánticos para el Señor. ¿Será que el Señor se equivocó? Yo creo que sí. Samuel con el Señor: Señor, yo creo que no, Señor, es que este es, Señor. ¿No lo has visto? ¿Cierto? Bueno. Aprendemos también que debemos seguir viviendo y vivir nuestra experiencia de vida cristiana mostrando imparcialidad. Y finalmente, hermano, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando ve estos líderes haciendo estas prácticas? ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué hace la iglesia cuando ve líderes que están caminando y están llevando a los hermanos a estas prácticas antibíblicas y deshonrosas para el nombre del Señor, hermano? Lo rechazamos desde todo punto de vista.